Bienvenidos al curso de diagramas de flujo. Este curso introduce al estudiante en el estudio de programación de computadoras de forma práctica y eficiente. Aprenderá los principios fundamentales para construir algoritmos que permitan expresar lógica de programas a través de flujo. Definición. Un diagrama no es un programa. Es una imagen de la secuencia lógica de las operaciones de un programa. En otras palabras, muestra la forma en que los datos recorren el sistema hasta convertirse en información para el usuario. Utilizando símbolos, expresamos la lógica de un programa que será seguida por un programador. Ventajas. Aprender a programar. Análisis efectivo. El diagrama se convierte en un modelo del programa, permitiendo su descomposición en partes para su estudio. Los diagramas de flujo sirven como modelos funcionales en el diseño de programas. Apoyan la documentación de programas. Si llega un programador nuevo, puede comprender el funcionamiento lógico de los mismos. Permite depurar la secuencia lógica de un programa para detectar y eliminar errores. Compara el flujo actual del proceso contra el flujo ideal para identificar oportunidades de mejora. Identificar los lugares y posiciones donde los datos adicionales pueden ser recopilados e investigados. Ayuda a entender el proceso completo. Permite comprender de forma rápida los procesos. Vamos a conocer los símbolos. Inicio fin representa en dónde se inicia un programa y en dónde finaliza. Flechas representan una unión de los símbolos en el flujograma e indica la secuencia u orden de ejecución. Conector representa la continuación o relación entre partes del diagrama. Conector entre páginas representa la continuación de un diagrama de flujo en otra página. Acción, proceso. Indica una acción o instrucción general que debe realizarse. Operaciones aritméticas, asignaciones, operaciones, etc. Decisión. Representa o indica la evaluación de una condición, dependiendo del resultado lógico, falso o verdadero. Se toma la decisión de seguir un camino del diagrama u otro. Terminar, pantalla o consola. Representa los mensajes desplegados al usuario o la solicitud de datos durante la ejecución del programa. Tarjeta perforada. Indica una forma de grabación o lectura de datos. Documento o forma continua. Representa la impresión de un reporte de los datos obtenidos en papel. Archivo en disco. Datos almacenados. Almacenamiento de datos. Acción del almacenamiento de datos en una tabla o archivo de datos. Archivo en cinta. Representa cualquier tipo de cinta magnética que se utilice en el procedimiento de lectura y escritura. Teclado en línea. Representa la entrada de datos al sistema por medio del teclado. Proceso predefinido. Es un marcador de instrucciones en el diagrama que se define formalmente en otra parte del mismo. Representa sus procesos. Cinta perforada. Se usa para la entrada de ordenadores antiguos. Base de datos. Se emplea para representar la grabación de datos. Almacenamiento de acceso directo. Para almacenar en la unidad de disco duro. Preparación. Representa las condiciones de un grupo de procesos que se repiten. Operación manual. Consiste en la realización de una actividad en forma específicamente manual. Intercalar. Indica la clasificación u organización de datos o información en un orden predefinido. Retraso. Demora o atraso para poder iniciar el siguiente proceso. Representa un periodo de espera por parte del proceso. Archivo temporal. Almacenamiento de un documento durante un periodo establecido. Archivo definitivo.
Se almacena un documento de forma permanente. Ordenar. Clasifica datos e información en un orden predefinido. Almacenamiento interno. Representa la información almacenada en la memoria en lugar de almacenarse en un archivo. Este símbolo se muestra cuando varias ramas convergen en un solo proceso. Símbolo lógico se utiliza cuando un proceso se aparta generalmente de dos ramas. Multidocumento. Se utiliza para representar el despliegue de varios documentos. Vamos a hablar acerca de los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos toman valores numéricos, ya sean literales o variables, como sus operandos, y retornan un valor numérico único. Suma o adición. La operación suma se produce mediante la suma de números o string concatenados. Resta o sustracción. La resta se produce cuando se sustrae el resultado de los operadores, produciendo su diferencia. División. El operador división se produce el cociente de la operación donde el operando izquierdo es el dividendo y el operando derecho es el divisor. Multiplicación. El operador multiplicación produce el producto de la multiplicación de los operandos. Resto o residuo. El operador resto devuelve el resto que queda cuando un operador se divide por un segundo operando. Siempre toma el signo del dividendo, no del divisor. Exponenciación. El operador de exponenciación devuelve el resultado de elevar el primer operando al segundo operando de potencia, es decir, para la 1 para la 2. Incremento. El operador de incremento incrementa, agrega 1, superando y devuelve un valor. Si se usa posfijo, un operador después del operando, por ejemplo, x más, devuelve el valor antes de incrementar. Si se usa prefijo, un operador antes del operador o del operando, por ejemplo, más x, devuelve el valor después de incrementar. Decremento. El operador de decremento disminuye, resta 1 de su operando y devuelve un valor. Si se usa posfijo, por ejemplo, x menos, devuelve el valor antes de decrementar. Si se usa prefijo, por ejemplo, menos x, entonces devuelve el valor después de decrementar. Negación unaria. La operación de negación unaria procede operando y nega. Unario positivo. El operador unario procede su operando y evalúa su operando, pero intenta convertirlo en un número y no lo está. Operadores de relación. Tenemos el signo de igual. Por ejemplo, 2 más 3 es igual a 5. Una asignación de variables, por ejemplo, variable nombre es igual a Pedro. Para comparación, podemos preguntar si 6 es igual a 6. En este caso retorna verdadero. No igual a, por ejemplo, 6 menos 2 no es igual a 0. Diferente o distinto de 7 es diferente de 5. Mayor que, vemos un ejemplo, 7 mayor que 4. Menor que, 8 es menor que 10. Mayor o igual que, x mayor o igual a 9. Menor o igual que, menor o igual que 0. Los operadores lógicos. And, or, not. ¿Recuerdan la tabla de verdad? Solo es verdadero cuando la primera
la segunda son verdaderas. Or, uno de los dos tiene que ser verdadero. Not es la negación. Recomendaciones. Un flujograma debe indicar dónde inicia y dónde termina. 2. Un diagrama debe ser construido top-down, es decir, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Los símbolos que forman el diagrama tienen que tener una idéntica proporción entre ellos, es decir, tener el mismo tamaño. 4. No se permiten ciclos infinitos dentro de un diagrama. 5. Los símbolos se unen con líneas, las cuales tienen en la punta una flecha que indica la dirección que incluye la información de procesos. Se debe utilizar solamente líneas de flujo horizontal o verticales, nunca diagonales. 6. Se debe evitar el cruce de líneas, para lo cual, si quisiera separar el flujo del diagrama a un sitio distinto, se puede realizar utilizando los conectores. 7. Solo los símbolos de decisión deben tener más de una línea de flujo de salida. 8. Todo texto dentro de un símbolo debe ser claro y preciso. 9. Todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción del símbolo final. Metodología. Tenemos la definición del problema. Un planteamiento del problema es una descripción concisa de un problema que debe de abordarse o una condición que debe de mejorarse. La resolución de un problema mediante un ordenador consiste en el proceso que, a partir de la descripción de un problema, expresado habitualmente en lenguaje natural y en términos propios del dominio del problema, permite desarrollar un programa que resuelva dicho problema. El análisis del problema. Cuando un usuario plantea a un programador un problema que tiene que ser resuelto mediante una computadora o ordenador, por lo general, ese usuario tendrá conocimientos más o menos amplios sobre el dominio del problema, pero no es habitual que tenga conocimientos informáticos. Por ejemplo, un contable que necesita un programa para llevar la contabilidad de una empresa será experto en contabilidad, dominio del problema, pero no tiene que ser experto en programación. Del mismo modo, el informático que va a resolver un determinado problema puede ser un experto programador, pero en principio no tiene que conocer el dominio del problema. Siguiendo el ejemplo anterior, el informático que hace un programa no tiene que ser un experto en contabilidad, pero si tiene conocimiento de contabilidad, es un plus, es una ventaja. Por ello, al abordar un problema que se quiere resolver mediante un ordenador, el programador necesita la experiencia del experto del dominio para entender el problema. Al final, si se quiere llegar a una solución satisfactoria, es necesario que el problema esté bien definido con el máximo detalle posible. Las especificaciones de las entradas y salidas del problema deben ser descritas también en detalle. Deben de hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué datos son necesarios para resolver el problema? ¿Qué información debe proporcionar la solución del problema? Dígase la salida. Selección de la mejor alternativa. Siempre existen varias formas o maneras de solucionar un problema usando el computador, pero debe de escogerse la solución más óptima, aquella que entrega los resultados esperados en el menor tiempo posible. Diagramación del flujograma. En esta etapa, procedemos a crear nuestro diagrama de flujo, que por medio de símbolos representamos la secuencia lógica de pasos para resolver el problema planteado. Prueba de escritorio. Las pruebas de escritorio son simulaciones del comportamiento de un algoritmo que permiten determinar la validez y el buen funcionamiento del mismo. Consiste en generar una tabla con tantas columnas como variables tenga el algoritmo y seguir las instrucciones poniendo los valores correspondientes. Esto permite detectar errores, omisiones y mejorar el algoritmo. En nuestro próximo video estaremos hablando sobre los pasos para crear un programa de computadora, variables, tipo de variables, constante, inicialización, contadores y acumuladores.
¿Te gustó el video? Déjanos un like, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir alertas sobre nuevos videos, comparte. Hasta la próxima.